Vamos entonces a continuar yendo a nuestras notas. Hoy vamos a ver la justificación. Sería nuestro punto 6, ¿cierto? Nuestro punto 6. Ahí usted lo tiene en sus notas. Dice justificación, entre paréntesis, conversión 3/3. Estamos en página 199, ¿cierto? Página 199. Pensamos un poco la clase pasada acerca de el compartir el Evangelio, dado que todas aquellas cosas que hemos aprendido, si llevamos a aplicarlas, nunca debieran guiarnos a pensar que no debemos compartir el Evangelio, que no tenemos responsabilidad en compartir el Evangelio, sino todo lo contrario. Entonces, hemos visto varios aspectos, ¿sí? Con respecto a la doctrina, a las cosas que hemos aprendido y en cuanto al compartir el Evangelio. Así que luego de haber hecho esta aplicación de lo que hemos estado compartiendo a un hecho práctico, vamos a continuar entonces con el punto 6, la justificación. Así que recordamos que estas tres cosas ocurren de forma simultánea, en el mismo momento, de forma simultánea y de forma instantánea. Simultáneo e instantáneo, ¿no? O sea, en el mismo momento, y casi no podemos distinguirlo, pero sí las Escrituras, de acuerdo a los versículos que hemos visto, nos muestran que hay una progresión, que por lo menos una deriva de la otra, ¿no? Esa sería la idea. Así que ocurren estas tres cosas simultánea y también instantáneamente. Cuando Dios regenera al incrédulo, en el momento que es regenerado, entonces, como tiene nueva vida, entonces ahora puede escuchar el Evangelio y puede caminar, puede proseguir al arrepentimiento. Se arrepiente y entonces cree en el Evangelio. Y en base al arrepentimiento, luego de que haya un arrepentimiento, no sin haber un arrepentimiento, sino como consecuencia también de ese arrepentimiento, Dios le declara justo, lo justifica. Y esto es una declaración legal, es decir, no se siente nada en el cuerpo, nada cambia, es una declaración legal. Dios nos declara justos. Y veamos Romanos 3, 24 al 28, donde describe y resume el apóstol Pablo claramente lo que ocurre. Dice, siendo justificados gratuitamente, gracia gratuita, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y este quizás sea el versículo más claro que nos habla, obviamente, acerca de la justificación. Veamos, a ver si me fui. Estamos en la página 199, ¿cierto? Para los que acaban de llegar, para que puedan buscar allí en sus notas, acabamos de comenzar. Bien, la definición. Dios nos declara justos gratuitamente. Esta palabra es importante.
Es gracia, no tenemos que hacer nada para recibir esa gracia. Si hiciéramos algo, entonces dejaría de ser gratuita. Al perdonar todos nuestros pecados, ¿en base a qué? En base a nuestra fe en Cristo Jesús y su expiación vicaria, es decir, en nuestra representación. Muere Cristo como nuestro representante. Ahora, vamos a entrar, quizás antes de comenzar a desarrollar toda esta doctrina, me gustaría plantearle las controversias, para que usted sepa hacia dónde vamos y que podamos pensar acerca de lo que vamos a compartir. La teología sistemática de Gruden, hablando acerca de la justificación, él dice que la justificación es un acto legal instantáneo. Es un acto legal, algo que Dios determina, algo que ocurre instantáneamente de parte de Dios mediante el cual Él, uno y dos. Él dice que la justificación por lo menos tiene dos aspectos. Hablemos de la segunda, que es la que todos entendemos, reconocemos y estamos de acuerdo, y es que Dios nos declara justo ante sus ojos. Es decir, posicionalmente, ¿no? No éramos justos, ahora lo somos. Es una declaración de Dios, no depende de nosotros, no es por un mérito. Dios nos declara justos y ahora somos justos delante de sus ojos. Pero la primera aseveración de Gruden es la que quizás despierta polémica dentro del campo evangélico, porque él dice que él declara que nuestros pecados están perdonados y está bien, estamos todos de acuerdo, y que la justicia de Cristo nos pertenece. Y aquí se abre un debate. Porque lo que Gruden está haciendo es presentando su postura de la doble imputación. ¿Y qué es la doble imputación? Bueno, podríamos decir que doble imputación, vamos a comenzar con la imputación simple. Es decir, nosotros, todo hombre, tiene una lista, un acta, ¿sí?, que es contraria, sus pecados, su récord, su currículum, su historial, como usted quiera llamarlo. Y Cristo ha vivido una vida justa y tiene obras de justicia. Él ha caminado en justicia. Cuando hablamos de imputación simple, decimos que nuestros pecados fueron imputados a Cristo y que Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, nos quedamos sin ninguna cuenta, no tenemos nada en nuestra cuenta. Todos los pecados fueron imputados a Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. La imputación doble diría que los actos de Cristo nos son imputados a nosotros, sus acciones. Es como que simplemente le cambiáramos la foto al currículum. Es decir, que todo lo que Cristo hizo ahora lo hicimos nosotros. Que delante del Señor, cuando Él nos vea, no me va a ver a mí como bautizado en González Catán, sino como que me bauticé en el Jordán. No como que yo fui desobediente a Ángel y Carmen, mis papás, sino que yo fui un hijo totalmente obediente a María y a Juan. Todos sus actos, toda la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta. ¿Se entiende lo que es doble imputación? ¿No? No solo nuestros pecados a Cristo, sino toda la justicia, todos los actos que Cristo hizo, ahora aparecen en nuestra cuenta. Y cuando estemos delante del Señor, lo que el Señor va a ver, no va a poder diferenciar, digamos, por decirlo de alguna manera. Todos nos presentamos con los mismos antecedentes, con el mismo currículum, cambiada la foto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan?
Estamos preparados ahí. Si alguien va a hablar, levante su mano y así. ¿Qué piensan? ¿Están más a favor de la imputación simple? Es decir, nuestros pecados imputados a Cristo. Él carga todos nuestros pecados, todas nuestras acciones. Ok, eso se quitó de nuestra cuenta, no está más. Yo tenía entendido que solamente existía la doble, que solamente existía la doble, no pensé que existía la simple. No entiendo cuál es la base del debate. Siempre pensé que era así, el intercambio, claro. Perfecto. O sea, la idea es de que cuando estés delante del Señor, lo que va a haber de vos es que vos fuiste bautizada en el Jordán, que vos caminaste justamente en Galilea, que todo lo que Cristo hizo va a estar en tu cuenta como si vos lo hubieses hecho. ¿Eso es lo que vos creías? Creo que de la parte que el cumplimiento de la ley, que nosotros no podíamos cumplir, su justicia, lo que él caminó. Sí, pero una cosa es que se nos sean perdonados nuestros pecados y simplemente tengamos los méritos, es decir, simplemente decir, ok, no lo hiciste, pero lo estoy considerando como que lo hiciste, ¿sí? Eso es una cosa, es decir, no hiciste la prueba y no te sacaste 10, pero te voy a considerar como sí, y te voy a poner el 10 de todas maneras, pero no es lo que la doble imputación sostiene. La doble imputación dice que vos sí hiciste la prueba, que vos sí contestaste todas las preguntas y que vos sí meritoriamente te sacaste ese 10. Que vos lo hiciste. ¿Ok? Hay una diferencia en eso, ¿no? No, hay, de todas maneras, para adelantarle y para que usted no se agite en esta cuestión, no, es algo, o sea, hay hermanos que sostienen imputación simple e imputación doble, incluso dentro de un mismo seminario. Son dos posturas evangélicas, son hermanos que son fieles, que están, digamos, luchando con el texto, pero quizás algo que usted nunca se preguntó, ni sabe esta tensión acerca de la teología, y nunca pensó las implicaciones de esto. Hoy nosotros nos paramos delante de lo que la Biblia dice y nos encontramos que la Biblia parece afirmar que solo nuestros pecados fueron imputados a Cristo, pero no que las acciones de Cristo fueron imputadas a nosotros. Y hay una diferencia, claro que sí hay una diferencia. Y hay implicaciones con respecto. Ninguna de estas posturas es considerada herética. Gruden afirma la doble imputación y hay muchos otros teólogos y hermanos que predican y enseñan la imputación simple, y estamos todo el resto que nunca pensó sobre esto, que dijo, me vale solamente que Cristo murió por mí y ya, pero estamos estudiando teología. Estamos estudiando teología y esto trae implicaciones acerca de nuestras consideraciones. Sí, es verdad, yo también pensé siempre que Cristo murió por mis pecados y yo quedé eximido de la condenación. Pero esto de la doble imputación también no implicaría que yo piense que si las obras de Cristo, a partir del bautismo del Jordán, hasta que Él fue crucificado, se implicarían en mi vida, creo que yo tendría que entrar en las obras de Cristo absolutamente 100%, sin errar. O sea, yo mi mente, mi actitud es de morir, de servir a Dios de la manera que Cristo lo hizo. Y eso no me sucede. Tendría que analizar de qué manera, porque yo tengo que velar por mi salvación con temor y temblor. Ahora vamos a ver todos esos matices y vamos a tratar de entender, porque es verdad
que cuando el Señor nos declara justos, estamos diciendo que es una declaración que hace a Dios, y que nos declare justos no significa que dejamos de ser pecadores. Eso es lo que es la justificación. Es una declaración de que posicionalmente Dios nos ve como justos, aunque seguimos pecando, seguimos siendo pecadores, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de esto, pero quería adelantarme con este interrogante para que usted piense y empecemos a entender por qué estamos estudiando lo que estudiamos y por qué vamos a estudiar términos, por qué vamos a estudiar palabras, y esto nos va a ayudar ahora a entender hacia dónde vamos. Y aunque lo que acabo de explicarle es algo que debería haberlo explicado en la segunda hora, me parece bien adelantarme a esto para que usted entienda cuál es la tensión y sobre qué estamos hablando, ¿no? Y aquí Gruden hace una definición acerca de la justificación presentando la doble imputación. Claro, nosotros lo leemos y no nos parece que fuera nada, nada es incorrecto, pero digo que no nos llama nada la atención, pero lo que está afirmando tiene implicaciones. Entonces, veamos más adelante y vamos a ver la base bíblica. La base bíblica. Dios nos declara... No, eso ya lo leí. O sea, hay muchos versículos, hay cantidades, miles de versículos que podríamos usar para hablar de la justificación. Vamos a usar algunos nada más, pero hay muchísimos. Si usted estudia o busca una concordancia, se va a encontrar con muchísimos, pero vamos a elegir algunos como para poder avanzar en esta discusión, por lo menos los que son más concretos. Y hablamos, como siempre, empezamos con términos del Antiguo Testamento y luego vamos a hablar con términos del Antiguo Testamento. Siempre en teología, cuando se argumenta acerca de una doctrina, siempre se comienza desde el Antiguo Testamento. Las doctrinas se rastrean desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Entonces, siempre cuando usted va a encontrar un argumento acerca de una doctrina, siempre va a encontrar que se comienza desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y claro que vale la pena que comencemos a pensar en la justificación desde los términos que la Biblia misma utiliza en el Antiguo Testamento. Y hablamos de los cognados. Hay palabras que merecen también que nosotros las expliquemos. Un cognado es una palabra que se escribe y quiere decir y hasta suena de la misma manera en un idioma o en otro. Por ejemplo, un cognado es la palabra noche. La palabra noche, debido a su raíz, suena en muchos idiomas de la misma manera y significa lo mismo. En inglés es night, en francés creo que es nuit, y, o sea, casi igual y el significado es el mismo, noche. Es un cognado, ¿sí? Por ejemplo, también la palabra doctor en inglés se escribe doctor, significa doctor, no se pronuncia de la misma manera, pero se escribe de la misma manera y en español es igual. Es un cognado. Son palabras que se escriben de forma diferente, tienen una pequeña variante, pero hasta suenan y significan lo mismo. Entonces vamos a hablar de cognados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, palabras que significan lo mismo, aunque puedan escribirse de forma diferente, significan exactamente lo mismo. Entonces hablamos del cognado que se refiere a la justificación en el hebreo, que no tiene vocales, son todas consonantes, T, S, D, Q. Y significa ser justo, eso es lo que significa, ser justo. Estamos hablando de la justificación, ser justo, hacer justicia. Vindicar es una palabra que aparece en las Escrituras, que la Reina Valera la utiliza, pero es una palabra que casi nosotros no utilizamos. Cuando pensamos en vindicar, nos preguntamos si está hablando de reivindicar, de qué significa vindicar, qué es vindicar. ¿Qué es vindicar? ¿Alguien sabe qué significa vindicar? Cuando una persona es vindicada, no reivindicada, vindicada. Ok. Vindicar, reivindicar,
Uno de los usos que tiene reivindicar es cuando a una persona se la saca de un lugar y se le saca algo y se le vuelve a dar, o pierde el honor y se le vuelve a dar. Vindicar es defender a alguien que ha sido mal acusado, que ha sido, digamos, denostado. Entonces eso es vindicar, ¿no? Es como defenderlo, ¿no? Vindicarlo, o sea, apoyarlo, una cosa así. Pero eso es más o menos lo que significa la palabra vindicar o declarar inocente. Y esos son muchos de los versículos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que utilizan la palabra justo. Uno de los versículos que son muy conocidos para nosotros, que lo usa también el apóstol Pablo, lo cita Habacuc, donde dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Justo. Acá estamos hablando de justificación. Es una de las ocasiones donde aparece esta palabra. Claro que en Habacuc, el contexto de Habacuc es que Dios le da una promesa a Israel. Le dice a Israel: Israel, sométete a la esclavitud en Babilonia. Ve, no te opongas, no seas orgulloso, no pelees contra los babilónicos. Ve al exilio, busca el bien de ese pueblo. Y si buscas el bien de ese pueblo y crees en la promesa del regreso, del retorno, entonces vivirás. Pero si no crees, si peleas, vas a morir. Entonces, el justo por la fe vivirá. Es una promesa física, de decir, ok, aquel que crea en la promesa y se someta, entonces la promesa va a ser cumplida. El justo por la fe vivirá físicamente y volverá a la tierra como se lo he prometido. Eso es el contexto de Habacuc. Obviamente, Pablo lo cita en un contexto espiritual. Y dice: el justo por la fe vivirá, hablando de un contexto espiritual, ¿no? De la vida eterna. Pero aquí es una de las ocasiones donde se cita esta palabra y se habla de justo, de ser justo, de recibir justicia. Bueno, la palabra justo utilizada en esta cuestión. Génesis 15:6 dice aquí: y creyó a Jehová. Estaba hablando de Abraham. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue contado por justo. Abraham recibe una promesa sobre alcanzar una gran descendencia y dice el versículo que él creyó y el haber creído le fue contado por justicia. No fue que Abraham fue justificado, fue salvo cuando él entregó a su hijo en el altar, ahí a Isaac. No, dice que eso fue el fruto de su fe, ¿no? Ahí puede ser que aparece la palabra vindicación, ¿no? También aparece bien la palabra. Fue vindicado, sí. Fue vindicado por su fe. Es la idea, bueno, ahora vamos a ver eso. Pero aquí en Génesis 15:6, Abraham solo recibe la promesa y dice que creyó a Dios y Dios lo declara justo en base a su fe, en base a su fe. Ahora vamos a ver cómo se compone este versículo. Vamos a descomponerlo un poco y vamos a analizarlo. Primero dice que creyó. Bueno, creyó, ¿qué sentido creyó? ¿A qué le creyó? ¿Creyó a lo que Dios decía? ¿Le creyó a Dios? ¿Creyó en la persona de Dios? ¿O creyó que la promesa, lo que Dios decía era posible? Y dijo, ok, sí, me parece que sí, que Dios puede hacer esto conmigo, o no, ¿no? O sea, dice que creyó, pero ¿en qué creyó? Bueno, creyó, el contexto y lo que significa es que confió en Jehová, que era fiel y veraz. Verás ahí, verás. Creyó que la persona de Dios era fiel y que la persona de Dios era verdadera, era veraz.
No dice que creyó a lo que le dijo. No es que dijo, ok, me diste esta promesa, la tomo para mí, la sello, no tiene que ver con solamente creer lo que Dios dice, sino que dice que creyó en Jehová creyó, ¿no? No en la promesa, sino creyó que todo lo que Dios decía, que la persona de Dios era veraz. Entonces eso fue la base por cual él fue declarado justo. Esto implica que Abraham consideró a la persona de Jehová confiable y veraz, y es por eso que creyó que lo que dijo se cumpliría. La palabra, si nosotros buscamos esta palabra y creyó a Jehová, creyó, si lo buscamos en el diccionario diría, vamos bien por acá, a ver. Ok, no. Creyó. Vamos a buscar acá el diccionario. Estamos bien. Diccionario de hebreo. La palabra es omen. Omen, que significa fidelidad, confiabilidad. Eso es lo que significa. Les digo algo para los que son estudiosos y para los que intentan hacer exégesis de distintas palabras. Hay muchos errores que se cometen al estudiar una palabra cuando no se conocen las reglas del idioma original, ¿no? Porque si yo estoy estudiando y, por ejemplo, yo quiero buscar lo que significa la palabra creer a Jehová, creyó, ¿qué significa creyó? Y lo busco en el diccionario y la palabra aparece acá como criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño. Y yo digo, ¿cómo es que Abraham crió, que sustentó, que dio? No entiendo qué es lo que significa. El problema es que las palabras en hebreo tienen distintos casos y yo debo saber a qué caso pertenece una palabra antes de buscarla en el diccionario. Hay distintos programas que pueden ayudarme a esto. El programa que yo utilizo, el Logos, me ayuda en esta tarea. Si usted ve aquí abajo, se ve muy chiquitito, pero dice que esta palabra es un verbo y aparece en el caso de jifil. El hebreo tiene distintos casos, jifil, cal. Entonces hay por lo menos 4. Entonces yo debo saber qué caso es para luego buscarlo en el diccionario. Entonces yo veo que acá aparece, creyó, está en jifil. Entonces yo veo aquí que acá está en el caso cal, en el caso, jafel, ¿sí? Y yo debo buscar en nifal y yo debo buscar en el jifil. Entonces, ¿qué significa? Significa creer, significa considerar algo como bien fundamentado, estar convencido de algo. Pero si usted no conoce cuáles son las reglas del hebreo, va a cometer un error, porque necesitamos saber cuáles son las reglas para poder nosotros hacer una exégesis del pasaje. Entonces, recuerde eso. Antes busque, hay muchas herramientas, el Strong. No sé si hay también un programa bíblico que comienza con una S, que lo creo, el Eastward. Yo no sé si el Eastward da los casos. ¿Ah, sí? Y ahí aparecen los distintos temas del hebreo, o sea, aparecen, debería, quizás si usted no le prestó atención,
preste atención, ¿sí? Ahí debe buscar o cal, o nifal, o gifil, ¿sí? O jafel, que son los 4 casos, los 4 temas, digamos, que puede ocurrir una palabra. Es la misma palabra, pero tiene un significado totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a no cometer errores en cuanto... Si usted va a agarrar, por ahí va a escuchar usted un predicador que le creyó y empieza a decir, porque la palabra significa, y empieza a nombrar todos los temas, todo lo que significa. No, sí. Sí. ¿Cómo sabemos en cuál ponerlo de los 4? El que se asemeje más a lo que... No, o sea, usted debería tener una herramienta que le diga, un interlineal o algún que le diga en qué tema está la palabra. O sea, si usted tiene el Logos, que creo que se puede bajar el Logos en la web. Hay un Logos. Sí, hay un Logos en la web y cuando vos te parás sobre la palabra, debajo te da la morfología y te da en qué tema ocurre. Ese ocurre en el tema Gifil. Entonces, ok, está en Gifil, yo voy al diccionario a buscar en ese tema, en el tema Gifil. Por eso muchos de ustedes a veces no saben cómo utilizar. Vamos a tener una materia específicamente en la introducción de la exégesis, para poder enseñarles cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Porque usted va a un diccionario y encuentra un montón de palabras y dice, pero ¿cómo esto me ayuda? No me ayuda, al contrario, o sea, me causa más confusión. Entonces, es necesario tener en cuenta esto, ¿no? Pero aquí aparece y en otras herramientas, yo no sé, no uso otra herramienta, pero se los propongo para la próxima clase, que si usted conoce alguna herramienta, así lo compartimos con los hermanos. Bien. Ok. La segunda parte es un poco más interesante todavía, porque dice que le fue contado. ¿Qué significa que le fue contado? Creyó y le fue contado. Y le fue contado es un verbo activo, ahí debe colocar usted un verbo activo. Creyó y le fue contado. La Reina Valera lo traduce como un verbo pasivo. Le fue contado, si usted ve ahí, aparece como un verbo pasivo, o sea, como algo que no es que Dios lo está haciendo, sino como algo que ocurre sin que Dios lo esté haciendo activamente. Pero la Reina Valera lo traduce así para no traer confusión, para que las personas no piensen, que digan, en el caso de Abraham, que Abraham le creyó a Jehová, en realidad y le contó por justicia. Es así como aparece en el original. Pero cualquiera podría pensar, cuando lee, y Abraham creyó a Jehová y le contó por justicia, que pudiera dar a entender que Abraham está contando por justicia a Dios. ¿Se entiende? Entonces lo pone de forma pasiva. Lo pone de forma pasiva para que se entienda que la fe le fue contada por justicia. Pero en realidad es algo activo que Dios hace. Dios está tomando activamente, ¿sí? Está aplicando justicia a la declaración de Abraham. Literalmente es le contó por justicia. Es así como aparece en el original y es un verbo activo, no es un verbo pasivo. Es algo que Dios hace activamente, ¿no? Entonces Abraham creyó y luego Jehová hizo algo activamente. Dios hizo algo activamente. No es que Dios solamente consideró, pensó que Abraham era justo No, él activamente dijo, ahora sos justo. Lo declaró justo, determinó que era justo, activamente. Consideró la fe de Abraham justa como base para la acreditación de su justicia. La fe de Abraham, la fe en la persona de Abraham, la fe en la persona de Jehová, de Dios. Abraham cree en Jehová y esa fe que él deposita en Jehová es la base para la acreditación de su justificación, para ser salvo, ser un hombre justo. Ok. Entonces, 2.
en base a su fe, considérela, o sea, como Dios considera esa fe, Abraham era justo, aunque seguía pecando. Ahí va, seguía pecando. Abraham era justo, aunque seguía pecando. Y esto quizás es el aspecto más importante de la justificación. Obviamente que es declarado justo, pero sigue pecando. Sí. Sí, les falta ahí. Les va a faltar, nos ahorramos ahí unas palabras. Y ustedes tienen que agregarlas. Sí, es verdad. Es cierto. Deben escribirla. La colocaron. Ustedes creo que tienen solamente creyó. Y acá deben agregar, confió que Jehová era fiel y le fue contado bajo es un verbo en base, eso no hay nada. El punto 1 y 2 hay que escribir. no está el 1 ni uno de los dos. Del 2, el 1 y el 1. Le fue contado, es un verbo activo, acá, el 2 en base a su fe, bueno, ahí lo ven, ¿no? Abraham era justo, aunque seguía pecando. Presten atención a esto. La palabra cuando se utiliza en el Antiguo Testamento no significa que Abraham convierte a una persona en justa, como lo que decía el hermano. ¿Cómo es? Dios me declaró justo, pero justos, si Dios me declaró justo, entonces eso significaría de que yo no estoy pecando de ninguna manera. O soy justo o soy pecador. ¿Qué soy? Porque viéndome yo mismo o viendo a mis hermanos, yo veo que en realidad no somos justos. ¿Cómo es que la Biblia nos llame justos? ¿De qué manera Dios utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es utilizada en referencia a otras personas esta palabra? Para que nosotros podamos entender de qué forma somos declarados justos, y acá nos vamos a dar cuenta de que no es que somos justos, sino que la palabra está utilizada en el aspecto de que Dios nos considera justos, aunque no lo somos. Y es así como se utiliza la palabra en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunos textos con respecto a esto. Por ejemplo, en Génesis 31:15. En realidad yo debería buscar, a ver si lo puedo hacer directamente desde aquí. No, lo voy a buscar desde el versículo anterior. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si nosotros hacemos una búsqueda de esta palabra en el original, la raíz de esta palabra, no como se traduce, sino como aparece en el original, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta palabra se traduce como, por ejemplo, le fue contado por justicia, haciendo justicia. Así respondió Jehová, justicia no por justicia ni por rectitud. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esta misma palabra es utilizada ya no nos tiene por extrañas. No, perdón. En el contexto acá es las hijas de Jacob con Lea. A ver, estoy un poco perdido con esto. Raquel y Lea, que son las hijas de Labán, Jacob les propone huir con ellas y con todo el rebaño, y
Dice acá que cuando Raquel y Lea respondieron y dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? O sea, esta palabra es la misma de justos. O sea, pues nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. O sea, la idea es, Él nos está considerando como extrañas, aunque no somos extrañas, somos sus hijas. Pero Él ahora nos considera como extrañas. Vamos a ver si damos un poco más de luz en el versículo siguiente. Cuando se vuelve a utilizar la palabra en el 38:15, este es el caso de Judá, dice que Judá la tuvo por ramera. No era ramera, pero la consideró una ramera. Es la misma palabra, porque ella había cubierto su rostro. La idea es la misma idea de que Dios nos considera justos, no es por lo que seamos justos, pero me gustaría buscarlo nuevamente esto, y la vio y la tuvo. Y vamos a buscar acá, la tuvo, y lo vamos a buscar en la Biblia. ¿Ves? Le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No nos tiene ya, es la misma palabra, se traduce como la idea esta de que somos algo, pero Dios nos considera como si no lo fuéramos. La vio y la tuvo por ramera, no es que era, sino que vos, o nuevamente esto lo vamos a ver ahora, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Ok. Vamos a ver otro texto, Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo, siendo justo a muchos. Aquí es nuevamente utilizado. Y me queda ahora el Nuevo Testamento. Isaías 53 lo vi, Isaías 53, 11 lo vi, Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Ok, leyendo antes, hablando de nuestro Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, nuevamente esta palabra, le tuvimos por azotado, le tuvimos por herido de Dios. O sea, creímos que lo que estaba ocurriendo era correcto, que Cristo estaba sufriendo por sus propios pecados. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y por abatido, pero no era así. Él fue herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, pero nosotros consideramos algo que Él no era, lo consideramos un inicuo, pero no lo era. Y es así como es utilizada la palabra para darnos a entender que cuando hablamos de que somos justificados o Dios nos justifica, no significa que somos justos, sino que Él nos considera, nos ve como delante de sus ojos como si lo fuéramos. Ok. Salmos 32, yo no sé por qué no tengo estos versículos o estoy más adelante. Bueno, vamos. ¿Les falta a ustedes esto en las notas? No, espero que no. 3, el punto 3 lo tienen. Completamente justo, ¿esto lo vimos? Ok, entonces me estoy adelantando yo, ¿no? Estamos acá y le fue contado. Ok, le fue contado, aunque Abraham ahí debe ir seguía pecando, pero el punto 2 le fue contado, punto 1. Estoy perdido, Es un verbo, estamos aquí. Entonces aquí esto no lo vimos, entonces que era un verbo activo. Sí, ok. Luego que en base Abraham era justo aunque seguía pecando.
Eso lo vimos, ¿sí? Ok. Entonces Dios, por la fe de Abraham, considera que él es un hombre justo, aunque Abraham sigue pecando. Dios lo declara justo, aunque Abraham obviamente sigue pecando. Y en el sentido de que Dios lo declara justo es que no es que Abraham es justo, sino que él lo considera ahora como justo. Y es así como se utiliza la palabra, esa misma palabra o esos mismos condenados en el Antiguo Testamento. 3. Justicia. La justicia es hablar de algo completamente justo. No es que Dios nos ve delante de sus ojos como parcialmente justos, sino que somos totalmente justos, completamente justos, no en partes. Deuteronomio 25:1 habla acerca de esto. Dice, si hubiese pleito entre algunos y acudiera al tribunal para que los jueces lo juzgasen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable, ¿no? El que es justo recibirá justicia, completamente justo. No sé por qué me estoy perdiendo en mis notas. 25:1. Isaías 53:11. Bueno, vamos a encontrar la misma definición. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo a muchos. O sea, esto está hablando de una justicia completa, de una total justicia, no está hablando de una justicia parcial. Y ahora entramos en los cognados del Nuevo Testamento. En los cognados del Nuevo Testamento nosotros encontramos la palabra didiakao, que significa justo, hacer justicia, vindicar o declarar justo. Y vamos a cortar aquí porque después me es muy difícil procesar el video si sobrepasa la hora. Así. Sí.